Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar del modelo territorial de Pasto o el Pasto que soñamos. Este trabajo está presentado por Andrés Felipe Cabrera y Jonathan David Carrillo para la materia Ordenamiento Territorial. San Juan de Pasto es la capital del departamento de Nariño. Esta está ubicada al suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Con una población aproximada de más de 450.000 habitantes, de estos el 48% son hombres y el 52% mujeres. Pasto cuenta con una extensión territorial aproximada de 1.181 kilómetros cuadrados, de la cual el área urbana ocupa 26.4 kilómetros cuadrados. En ella habitan el 83.7% de su población. Esto evidencia que Pasto es un municipio eminentemente urbano, puesto que solo el 16.3% viven en sus 17 corregimientos que conforman su zona rural. A Pasto la constituyen dos regiones naturales, la cordillera centro-oriental y el piedemonte andino amazónico. Posee un paisaje típico de montaña en el cual se destaca el volcán Galeras con una altura de 4.264 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a la estructura ambiental, las categorías de zonificación contempladas fueron las áreas de protección ADP y representan el 53.94% del área total del municipio, lo cual equivale a 47.098 hectáreas. Las áreas para restauración en pasto APR, estas representan el 22.77% del área total del municipio, que son 19.881 hectáreas. Las áreas para restauración en pasto APR, estas representan el 22.76% del área total del municipio, que son aproximadamente 19.881 hectáreas. Las áreas de uso sostenible ADUS representan el 23.29% del total del área del municipio, conformadas por 20.340 hectáreas. Y las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP en el municipio de Pasto son el área Santuario de la Flora Fauna del Galeras, el Santuario de Flora Fauna Isla de la Corota, el Corredor Bordoncillo, que hace parte de la Reserva Forestal Central, el Corredor Andino Amazónico Bordoncillo, Patascoy y el Humedal Ranzar de la Laguna de la Cocha. El sistema hídrico del municipio de Pasto está conformado por la cuenca alta del río Pasto, río Bobo y Guamués, lago Guamés, río El Estero, río Alizales y corrientes directas Alto Guamés. Actualmente, el abastecimiento del agua para el casco urbano del municipio se capta de las fuentes hídricas pertenecientes a la cuenca alta del río Pasto, y en épocas de sequía, cuando los caudales son muy bajos, se realiza el bombeo del agua del río Bobo con el fin de abastecer y suplir las necesidades de la ciudad. El POT propone mejorar la calidad del recurso hídrico con el propósito de cumplir con los objetivos de calidad propuestos en los diferentes planes de ordenamiento de las corrientes hídricas del municipio de Pasto. Con respecto al suelo, este se puede dividir en cuatro. El suelo rural está compuesto por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. El área del suelo rural es de 108.301 hectáreas. El suelo urbano, en función del modelo de ordenamiento, el plan de ordenamiento territorial no amplía el perímetro urbano con respecto del POT vigente. Por el contrario, limita la expansión urbana, restringe la densificación en las periferias, regula el crecimiento en aquellos sectores identificados como de riesgo y disminuye la presión sobre los sistemas de soporte del territorio, favoreciendo la densificación en su centro extendido. El suelo de expansión responde a las necesidades en materia de ampliación del casco urbano de Pasto en consideración a las necesidades futuras. Se localiza en los sectores de Aranda, Jamondino y Altamira. Está conformado por una parte del territorio municipal que se reserva para la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del POT. La definición de este suelo se realizará acorde con la tasa de crecimiento de la ciudad y la disponibilidad de servicios públicos, vías, transporte, espacio público y equipamientos, adoptando una densidad media de 100 viviendas por hectárea, es decir, 600 personas por hectárea para el caso de Pasto. Suelo de protección. En el área rural, el suelo de protección suma 83.061 hectáreas. Está conformado por áreas de la estructura ecológica municipal y suelos considerados en el sistema de amenazas y riesgos. En la ciudad, el suelo de protección tiene un área de 917 hectáreas y está conformada por áreas de la estructura ecológica municipal y suelos definidos por la incorporación del riesgo no mitigable.
Las áreas de protección de la estructura ecológica principal son el 75%, que sumadas a la categoría de protección del suelo para la producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos naturales con un 10%, suman un total a proteger del 97.4% del territorio. Con respecto a la accesibilidad geográfica tenemos el acceso aéreo. El terminal aéreo más cercano a Pasto es el Antonio Nariño, ubicado a 29 kilómetros en el municipio de Chachagüí. Es un terminal recientemente repotenciado. Falta terminar la reparación de la pista. Con respecto al acceso terrestre, Pasto está conectado hacia el norte por vía terrestre con Popayán y hacia el sur con Ipiales en la frontera con la República de Ecuador, a través de la mal llamada carretera panamericana. La distancia de Pasto a la capital de la República de Bogotá por esta vía es de 865 kilómetros. Las condiciones de esta accesibilidad son deplorables, ya que no están terminadas las vías 4G hacia Popayán ni a la frontera con el Ecuador. Hacia el occidente de Pasto se comunica con el puerto de Tumaco sobre el Océano Pacífico por medio de una carretera pavimentada de 284 kilómetros. Hacia el oriente existe conexión con Mocoa, en departamento del Putumayo, con una carreteable de aproximadamente 145 kilómetros en precarias condiciones. Condiciones de movilidad. La infraestructura vial para la conectividad regional es inadecuada, generando condiciones de aislamiento y baja competitividad. El panorama de movilidad en la zona rural de Pasto es crítica, ya que solo el 5.3% de sus vías están pavimentadas y el 85.9% solo son afirmadas. La movilidad urbana está basada en un modelo radioconcéntrico que abarca la totalidad de la ciudad, para lo cual se plantea un sistema de anillos que se encuentran inconclusos, tan solo están construidos el 19.35%. Pasto tiene 517 kilómetros de vías urbanas, de los cuales el 32% están afirmados sin pavimento y el 67.8% pavimentados. De estos, el 66% están regular o en mal estado. La infraestructura peatonal y de bicicletas es insuficiente y con gran déficit cualitativos y cuantitativos, ya que el modelo actual no ha incentivado los modos alternativos de transporte. El número de vehículos motorizados que en 10 años se incrementó en un 243%. El sistema de transporte público SET de Pasto se encuentra en una etapa de implementación desde el año 2008. Condiciones del sistema de equipamientos. Se encuentra que el equipamiento se concentra en el centro y el norte de la ciudad, creando desconexión entre estos y las zonas de mayor densidad poblacional en el suroriente. Los equipamientos para la educación, salud, recreación y deporte, culturales, abastecimiento de alimentos suman 182 hectáreas, de las cuales 100.4 hectáreas corresponden al sector privado y el 82.17 al sector público, correspondiendo a estos equipamientos al 7.78 del suelo en el perímetro urbano. El territorio provee a la población de equipamientos colectivos y básicos, pero los mismos se han implementado en zonas determinadas sin un orden que obedezca a la construcción de un modelo de ordenamiento del territorio. Competitividad y productividad. Es evidente que la economía local no está inserta en la dinámica nacional ni global. La población de bajos ingresos no presenta condiciones para adquirir vivienda debido a los altos y persistentes índices de pobreza del 40.6%, de pobreza extrema del 8.8% y el coeficiente de desigualdad de Gini de 52.2%. A nivel urbano se hace necesario generar acciones para mejorar la asignación del uso del suelo para disminuir los costos en la producción de bienes, así como un buen desarrollo normativo. A nivel rural no existe una planificación coherente con el sistema de aprovechamiento del suelo y del sistema rural productivo. En el sector primario, el área de cultivos asciende a 8.862 hectáreas representadas en cultivos transitorios y permanentes, con un área de 3.128 hectáreas y cultivos misceláneos con 5.734. Gestión integral del riesgo. Al occidente de la ciudad de Pasto se localiza el volcán Galeras, ocupando el 17% del área municipal con 20.305 hectáreas, de las cuales 3.221,3 hectáreas se encuentran en zona de amenaza volcánica alta, 1.248 en zona de amenaza volcánica media y 16.13 en zona de amenaza volcánica baja. Además del fenómeno volcánico, se han identificado otras amenazas naturales como la actividad sísmica, que afecta al 100% del territorio municipal, es decir, 2.367 hectáreas de suelo y 11.083.5 hectáreas de suelo rural.
Otra amenaza son las inundaciones, principalmente en el área urbana, específicamente en zonas de influencia de los ríos Pasto, Blanco, Mijitayo, Chapal y las quebradas Membrillo, Guayco, Guachal, Guatarrán, Gallinacera, Los Chancos y Los Chilcos. En zona de amenaza alta por inundación se identificaron 1.783 predios con un área de 371 hectáreas. En el sector rural se reconoce el área de influencia del lago Guamés y algunas áreas de los corregimientos de Catambuco, Botanilla, Cabrera y Yongovito. Otro tipo de amenaza presente en el territorio consiste en la amenaza por subsidencia en sectores donde se desarrollaron actividades de aprovechamiento subterráneo de recursos minerales. Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Las cuencas del río Pasto, río Bobo, lago Guamués, río del Estero, río Alizales y corrientes directas del Alto Guamés determinan la oferta hídrica para abastecer el servicio de agua potable. La cuenca del río Pasto registra una presión superior al 40% de la oferta hídrica disponible. Las cuencas de los ríos Bobo y la zona Guamés tienen un indicador menor a 10 con una baja presión sobre el recurso. En épocas de sequía, cuando los caudales son muy bajos, se realiza un bombeo del agua del embalse del río Bobo y de la quebrada Las Piedras, al ser sistema de abastecimiento del sector urbano de Pasto. En el tema de saneamiento básico se tiene un escenario de gran preocupación por la contaminación de las fuentes hídricas debido al impacto que causan los vertimientos de residuos sólidos y aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales. Para el servicio de acueducto urbano, las fuentes abastecedoras son el río Pasto, el embalse del río Bobo, Quebrada Lope, Mijitayo, Miraflores, San Felipe y Piedras, con un caudal concesionado de 1.734 litros por segundo. En el perímetro urbano se identificaron 17 sectores abastecidos por otros acueductos particulares con 2.669 usuarios aproximadamente. El servicio de alcantarillado urbano cuenta con cobertura del 95%. Dentro del perímetro urbano se identifican 13 sectores, entre los cuales el 49% descolan a descargas superficiales y el 51% a tanques sépticos. Servicio público de aseo. En el municipio de Pasto, el área urbana tiene una cobertura en el servicio de aseo del 100%. La producción per cápita es de 770 gramos día. Se recolecta en promedio 7.800 toneladas al mes de residuos. La disposición se realiza en el relleno sanitario Antanas, el cual tiene una proyección de vida útil de 24 años. Además se realiza la recolección, barrido y limpieza de vías. En el área rural se presta el servicio de aseo en 8 corregimientos, cabeceras y centros poblados. El déficit de la prestación del servicio en este sector es del 52%. En el relleno Antanas se realiza la disposición final de residuos del municipio de Pasto y 29 municipios de la región. El aumento de residuos dispuesto por los 29 municipios equivale a un incremento del 11.54, que representa un total de 8.700 toneladas por mes de residuos a manejar. Servicio de energía eléctrica. El sistema de energía eléctrica tiene una cobertura del 99.7% del territorio municipal. En el municipio hay 2 centrales hidroeléctricas situadas en zona rural, las cuales producen 23.000 megawatts año-hora, que equivale al 11% de la energía demandada por el municipio, la cual equivaldría a 209.309 megawatts año-hora. Servicio público de gas domiciliario. El servicio de gas cubre todo el municipio de Pasto, dando una cobertura del 100% del territorio. La distribución y comercialización se realiza en cilindros de 33 y 100 libras cubriendo rutas específicas. Otra forma de distribución es a través de tanques estacionarios ubicados en unidades residenciales de apartamentos. El número de suscriptores aproximadamente asciende a 90.000 para el año 2012, dando una cobertura del 95% de hogares con servicio de gas propano. También existe cobertura con red de gas natural que se cubre con una planta descompresora. El Pasto que soñamos. El Pasto que soñamos es un municipio que desde su POT estimule eficientemente el desarrollo económico sostenible de su territorio y su área metropolitana, que disponga de un sistema de transporte público multimodal en el que se estimule eficientemente el uso de la bicicleta, patinetas eléctricas y otras formas de movilidad más amigables con el medio ambiente que las actuales. Un municipio conectado al país, al Ecuador, a la Amazonía y al Pacífico con vías de comunicación de buena especificación y para la competitividad, en que el POT ajuste la variable riesgo con estudios serios y profundos, en los que se dé prioridad a las amenazas, riesgos y vulnerabilidad con detalle científico y técnico,
Que los estudios de abastecimiento de agua y alcantarillado permitan proyectar el municipio en su dotación para consumo humano y económico con criterios de sostenibilidad ambiental de largo plazo. Que su ordenamiento territorial se ajuste a los usos definidos para residencias y comercial, evitando el desorden por la definición de usos mixtos. Y por último, los pastusos sueñan con la armonización de la modernidad, con la preservación de su patrimonio cultural material e inmaterial.